Ok, ya estamos grabando. ¿Qué les parece? Para ganar un poco de tiempo vamos avanzando y oramos al final de la clase, ¿sí? Bueno, estábamos comentando. Ya se habló del Espíritu Santo en el capítulo anterior, que es el consolador, el que dará entendimiento, el que ayudará a los apóstoles a entender todas las cosas que hasta ese momento no habían entendido. Les ayudará a poder predicar la palabra, a poder escribir las cartas que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y ahora, y ahí, en el último versículo del capítulo 14, da a entender de que ya la cena se da por terminada, ¿no? Entonces ahí se levantan y salen del sitio donde estaban ellos cenando la cena pascual. Juan no entra en los detalles específicos de la cena, salvo las conversaciones y el hecho específico de Judas, ¿no? Nada más. No es como en Lucas, y si ustedes quieren más o menos entender qué pasaba por cada paso de Lucas, cómo se desarrolla la cena un poco más detallado, yo les recomiendo leer el capítulo de Lucas en esa parte de la última cena. Pero bueno, vamos a entrar al capítulo 15 de Juan. Nos vamos a encontrar ahora con el último yo soy de este evangelio, ¿sí? De los 7 yo soy, este es el último. Vamos primero, como siempre, leyendo las escrituras y analizando después. Les voy a pedir especialmente que esta parte la leamos con atención, ¿sí? Y como siempre, los micrófonos están abiertos para cualquier pregunta. Vamos a leer primero del versículo 1 al 17 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. La palabra de Dios dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no pertenece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que améis unos a otros. No sé si ustedes conocen la planta de la vid. ¿Sí? Es como un tronquito enredado, ¿no? No sé si alguna vez lo han visto, ¿no? Es Y la uva, pues, ¿no? la uva, Planta de la claro. uva. La planta de la uva, Sí, exactamente, ¿no? yo he Una tenido planta. acá antes. Ajá. Entonces, es como un tronco que va creciendo así en enredadera para los lados, ¿no? Y en esos lados va creciendo los racimos, ¿no? ¿Sí?
Estos racimos, si permanecen en la vid, en el árbol, en el tronco de la vid, eh, viven, dan fruto y demás, ¿no? Cuando se separan, pues el racimo por sí solo muere, seca y muere, ¿no? Así como hay ramitas también que no producen fruto y demás. Entonces, si tenemos eso claro, ya podemos entender casi lo que quiere decir Jesús, ¿no? Esto no es una parábola, esto es una metáfora, que es muy diferente, ¿ya? Entonces, con esto, Jesús estableció los principios de la vida cristiana. Aquí está hablando los apóstoles y podría estar hablando el día de hoy a nosotros también. Jesús se identificó a sí mismo como la vid verdadera, al Padre como el labrador o preservador de la vid, ¿sí? Esta vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos, ¿sí? Los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Los que llevan fruto podemos identificarlos como los creyentes auténticos. Aunque en este, como le decía, en este contexto inmediato, lo que está diciendo Jesús, se está refiriendo a los 11 discípulos que permanecen fieles a él en ese momento. ¿Ya? De los 12 quedaron 11. La imagen también abarca a todos los creyentes al día de hoy, en toda época y lugar, ¿no? Sin embargo, los pámpanos que no llevan frutos representan a los que profesan tener fe, pero su falta de fruto indica que en su vida nunca ha ocurrido una salvación genuina y que no reciben su vitalidad de la vid. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es posible ser cristiano y no permanecer en Jesús? ¿Es posible ser cristiano y a la vez no ser salvo? Sigamos desmenuzando un poco lo que dice el texto que acabamos de leer. Jesús da una palabra que es la clave para entender esto. La palabra permanecer. Permanecer podemos interpretarlo como quedarse o perseverar. El hecho de perseverar constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar, ¿sí? El fruto o la evidencia de la salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio a Jesús y a su enseñanza. No, por ejemplo, muchas veces nosotros hemos escuchado, porque a veces los sistemas pedagógicos que a veces tenemos nosotros para enseñar la Biblia, muchos predicadores son buenos, pero hay que a veces profundizar un poco más. Nos dicen muchas veces que el último paso para el creyente para adquirir la salvación es el bautizo. ¿Y saben qué, hermanos? No es así. Uno puede haber creído, confesado el nombre de Jesús, arrepentido de sus pecados y bautizarse, pero si tú después de bautizarse no permaneces, no perseveras en la palabra de Dios, eres como ese pámpano que no tiene fruto. En otras palabras, el creyente que permanece, que persevera, ¿no? Que se queda con Jesús, que se queda al lado de Jesús, ¿no? Así como en el himno que he decidido seguir a Cristo, dice, ¿no? Del que no vuelve atrás. Ese es el único el creyente legítimo. De hecho, hermanos, el permanecer y creer son aspectos esenciales en la salvación genuina. Vamos a leer un pasaje de Hebreos para un poco complementar la idea que estamos leyendo, ¿sí? Que lo acabamos de leer. Vamos a Hebreos 3, versículos del 6 al 19.
Dice Hebreos 3, 6, 19, 6 al 19. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años hayan visto mis obras. Por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Por eso en mi furor juré, no entrarán a mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se digan hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Repitamos de nuevo este versículo de Hebreos 3:14. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando, es condicional, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como Julio, ya, sí, Mundo. ¿podrías leer Primero de Corintios 3:15? Sí, sí, déjame leer unos versículos más. De ahí pasamos a Corintios. Dice, versículo 16. Dice, versículo 15, como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que provocaron aún después de haberlo oído? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían a su reposo sino aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. ¿Sí? ¿Me dices qué pasaje del mundo? En 2 de Corintios, ¿Sí? en 1 de Corintios 3:15. Primera de Corintios. Sí, Primera de 3:15. Corintios 3:15. Si es que alguno sobreedificado se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿Eso es el pasaje que quieres que lea? Sí. A ver, déjame que está leyendo acá. O sea, me refiero a un cristiano que no permanece en Cristo. Se vuelve como un sarmiento inútil, como la sal que pierde su sabor. Como un pámpano sin fruto. Eso es lo que quiere decir Jesús en realidad, ¿no? La clave es perseverar. Y ojo que mira, que Jesús es bastante duro con eso de que no sirve. Mira el versículo 6 del capítulo 15 de Juan. En que mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿no? Claro. 1 de Corintios 3:15. O sea, no solamente es que, bueno, pues, ¿no? El fuego prueba nuestras obras. Pero acá está hablando del fuego, acá en Juan está hablando del fuego del infierno. Está hablando del fuego así como
Acá está hablando del fuego ya de juicio, no está hablando de que te está probando, no confundamos acá. Acá sí está hablando, acá Jesús sí está hablando de que o sirves, o permaneces, o das fruto, o si no das fruto, ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? Acá está siendo bien duro en este mensaje que le está dando, como si en este caso en particular en los apóstoles, pero que perfectamente este mensaje nos puede servir para nosotros el día de hoy, ¿sí? Una cosa más, para seguir analizando este texto. Los creyentes verdaderos obedecen los mandatos del Señor. Un creyente verdadero, hermanos, se somete a su palabra. En virtud de su compromiso con la palabra de Dios, los creyentes se dedican por completo a hacer su voluntad y de este modo sus oraciones son fructíferas, lo cual a su vez hace evidente la gloria a Dios a medida que Él las responde. Habíamos visto en la clase pasada que Dios responde a las oraciones de los creyentes, siempre y cuando estas oraciones correspondan a la voluntad de Dios y correspondan al crecimiento de la iglesia. Yo les había puesto el ejemplo de que nosotros, por ejemplo, yo no puedo pedir cosas egoístas como, por ejemplo, Señor, quiero ser millonario, puedo decir, ¿no? Yo puedo orar con todo mi corazón, con toda mi voluntad, con toda mi fe y pedirle a Dios que yo tenga dinero y sea millonario. Pero ¿eso en qué ayuda? Me ayuda, me hará más creyente, me hará mejor persona, hará que la iglesia del Señor crezca en nuestra congregación local, en mí, que me haga mejor predicador, mejor persona, mejor cristiano, pues no. ¿No? Buscar Evidentemente. primeramente el reino de Dios. Por eso. Si uno pide con el fruto del Espíritu en su corazón, obviamente esas oraciones son fructíferas, ¿no? Porque son para la gloria de Dios. Y obviamente Dios responderá a esas oraciones. Una cosa más que leemos aquí es que Jesús dejó en claro que el privilegio de ser discípulo no dependía de ellos, ¿no? O sea, ellos no habían hecho nada para que sean premiados por ser discípulos, ¿no? O sea, una vez más los baja de su nube, ¿no? De repente ellos se sentían especiales por ser discípulos, ¿no? Mira, o sea, ¿no? Yo tengo méritos suficientes para ser un discípulo, y no, o sea, los discípulos no hicieron nada, para que ellos sean escogidos, sino que ellos, o sea, fueron escogidos por Jesús, bajo su elección soberana. Jesús escogió a 12 discípulos, perfectamente sabiendo quiénes eran esos 12 discípulos, incluyendo Judas. Sabía perfectamente quiénes eran ellos. Él eligió a los creyentes para salvación. Aparte de cualquier mérito humano, nosotros somos salvos por gracia. No nos olvidemos de eso. No hubo nada, no hay nada que nosotros hayamos podido hacer como un acto humano para poder ser salvos. Nosotros somos salvos por el inmenso amor que tuvo nuestro Padre en enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nada más por eso. Uno de esos propósitos de la elección soberana de Dios es que los discípulos que han sido bendecidos con tal revelación y entendimiento produzcan fruto espiritual en abundancia, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a ver? ¿No? Sobre todo en el caso específico de los discípulos. Acordémonos que en primer lugar Jesús está hablando con sus discípulos. ¿En qué vemos reflejado esto? En el Nuevo Testamento
se describe el fruto de en términos de actitudes piadosas, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23, ¿no? Vamos a ver qué cosa está hablando sobre actitudes piadosas. No sé, los que llevaron hace unos meses atrás, cuando recién estaba comenzando todo este tema de la cuarentena, en la clase conmigo de Fundamentos de Vida Espiritual, creo que Sonia estaba en mi clase, y habíamos llegado al final de ese primer módulo, porque no acabamos el curso porque es bastante largo, pero al menos el primer módulo lo acabamos. El, que el propósito principal de la vida cristiana es la piedad, ¿no? Si tú no eres piadoso, no te puedes decir cristiano, así de simple, ¿no? Vamos a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice acá, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Esos son los frutos del Espíritu. ¿Qué otra cosa nos debe llevar qué otro fruto nos da conducta justa? ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos produce que nosotros demos alabanza a Dios, ¿no? Que reconozcamos que en Dios todo lo podemos y que Dios lo hace todo, ¿no? Y que no depende de nosotros, sino todo depende del Padre. Y en especial, hermanos, a la conducción de otros a la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Nos debe llevar al ejercicio de la gran comisión, justo lo que estábamos hablando justo antes de clase, ¿sí? Vamos a leer Romanos 1, versículos 13 al 16, ¿sí? Para un poco lo que implementar es la idea. La palabra de Dios dice, pero quiero que sepan, hermanos, dice Pablo, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en dedo con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. ¿No? Acá Pablo dice que él tiene como deber, ¿no? De lo que dice este texto, llevar la palabra de Dios, ¿no? Que es el fortalecernos unos a otros, ¿no? Y él lo considera como un gozo, como un don, ¿no? Poder llevar la palabra de Dios. Y así nosotros deberíamos sentirnos privilegiados por tener esa posibilidad de poder hablar de Dios y poder predicar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que la idea principal es que debemos permanecer en la palabra de Dios. Y podemos, si es que queremos decirnos que hemos cumplido con la tarea que nos encomendó el Padre, ¿no? Permanecer en la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos hasta el fin, ¿no? Como hemos leído en Hebreos. Bueno. Julio. Sí, Edmundo. Una pregunta de repente no llega al caso, pero quisiéramos que nos explicas. ¿Hay cristianos carnales que producen obras? ¿O solo los cristianos espirituales pueden llevar frutos que permanecen? A ver, ¿qué te refieres a un cristiano carnal? A ver, ¿que peca? Porque si nos referimos a pecadores, todos somos pecadores. Todos necesitamos de la salvación, todos necesitamos de Dios. Ahora, los frutos vienen de una vida transformada.
Ya, las obras de un pecador tú ya sabes cómo son. Claro. Desobediencia, mentira. Claro, todo lo que, ¿no? Mentira, ¿no? Entonces, ya, ok. Eso obviamente, En cambio, pues muy eso, espiritual lleva fruto. claro, ahí están los dos extremos ahí están los dos extremos que hemos visto. El pámpano que produce fruto y el que no produce. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestros tiempos en el mundo? En nuestros tiempos hay muchísimas iglesias con muchísimas personas. Iglesias de 1000, 2000, 3000, 4000 personas. De esas megas iglesias, donde muy pocas veces se habla de que muchas veces se habla de amor, pero que muy pocas veces se habla de arrepentimiento y de vida transformada. ¿Qué es lo que sucede? Crean cristianos o, o se forma en la mente de esas personas, de esos cristianos, que basta con el amor de Dios, ¿no? Dios me ama, Dios me entiende, Dios me comprende, a pesar de cómo soy yo. O sea, es decir, soy un pecador, pero como Dios me ama no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que hay muchos pámpanos, o sea, que hay muchas personas que siendo cristianos no entienden que tienen que dar frutos, no entienden que tienen que transformar sus vidas, no entienden que tienen que perseverar en la palabra de Dios hasta el último día de sus vidas. Y el último día de nuestras vidas, hermanos, no sabemos cuál es. Así que es como cuando estaba uno en el colegio y decía examen sorpresa, ¿no? El examen sorpresa podía ser en 1 hora, el día de mañana, o ve a uno saber cuándo iba a ser el examen sorpresa, pero iba a haber un examen sorpresa y iba a haber, ¿no? Entonces, como no sabemos cuál va a ser el último día de nuestras vidas, tenemos que estar, como se dice, a cuentas con Jesús, Preparados. preparados todo momento. Podemos tener nuestras debilidades, nuestras caídas, pero para eso tenemos una vida de oración, de perseverar en la palabra. Somos humanos, hermanos. No voy a decir pues que todo pues nos bautizamos, somos ungidos y somos santitos. No. Vivimos en un mundo con dificultades, con tribulaciones y que son necesarias para poder, como se dice, moldear nuestro carácter y poder entender lo que Dios realmente quiere de nosotros. Pero no sabemos, hermanos, cuál va a ser nuestro, y como no sabemos, debemos siempre producir fruto, tener vida transformada, producir que la gente que vea más que en nuestra vida, que en lo que podamos decir, las obras de Dios. No simplemente decirme, Debemos, sí, no simplemente decir, no, yo voy el domingo a la iglesia, yo me congrego en tal congregación, ¿no? Yo escucho la prédica de tal pastor o tal hermano. ¿Para qué me sirve yo aprenderme la Biblia, leer la Biblia, orar de manera robótica y no tengo una vida transformada? Esos son los pámpanos que se queman, debemos ¿no? ser sal de la tierra. Debemos ser. Y Jesús nos está dando un mensaje bastante duro, hermanos, con este último yo soy, ¿no? O producimos fruto o somos arrojados al fuego, Sí, pues. ¿no? Es bastante duro, pero es así. Nosotros vamos a encontrar en Juan, hermanos, en tanto en el Evangelio como en sus cartas, las cartas de Juan, eh, esta dualidad, ¿no? O eres negro o eres blanco, o eres de Dios o eres del diablo. No hay punto medio. Para Juan no hay punto medio, o sea, no hay el tibio no. No existe el tibio, no existen zonas grises para Juan.
¿sí? O eres bueno o eres malo. O sea, no es que no, yo soy buena gente. No hay punto medio, ¿no? A ver, vamos a leer un pasajito más. A ver. 1 Corintios 3:3. A ver, déjame ver si ahí está la idea que está para... ¿Qué es lo que el mundo decía, no? ¿Qué es lo carnal, no? Pues si leamos en nosotros primero en 1 Corintios 3:3, ¿no? Dice, porque aún hay gente carnal. Porque mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal, ¿no? Y vivirán según criterios humanos. ¿Sí? Nosotros todos, si estamos buscando, como decíamos, ¿no? Buscando cosas de la tierra, buscando gloria, buscando reconocimiento, buscando riquezas, seguiremos siendo, pues, gente carnal, ¿no? Así de simple. Claro. El día que busquemos, o busquemos principalmente las cosas de Dios, ¿no? O busquemos el reino de Dios, ¿no? Justicia, ese día Mateo, dejaremos de... Así es, hermano, Mateo dejaremos... 6:33. Ese día llegaremos a ser espirituales, ¿no? Y no carnales, ¿no? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Sí, Julio, Fernando, dime, Fernando. eso quiere decir que los mexicanos están en falta. ¿Por? Ellos, en vez de decir, pues tú eres mi hermano del alma, dicen, tú eres mi carnal. Mi pata, ¿no? Decía acá, ¿no? Mi chochera, mi carnal, ¿no? Tú eres mi carnal. Sí, ¿no? ¿Cómo es, Sí. cómo es de rico el idioma castellano, de verdad? ¿No? El castellano subdividido en peruano, mexicano, argentino. Ahora que con los venezolanos es venezolano, también uno ya sabe todas las palabras de los venezolanos, ¿eh? ¿No? Entonces, no, pero me vas a acordar, hablando un poco para amenizar la noche, ¿no? Me vas a acordar un chiste, dicen, de por qué Jesús Pedro negó a Jesús, ¿no? Porque le sanó a la suegra, ¿no? Qué malos son. Cuánta maldad a veces hay en el corazón. Pero hermanos, a ver, sigamos leyendo. Ahora vamos a seguir avanzando un poco para, como siempre, como vimos en el clase anterior, el capítulo 14, Jesús suelta una idea y va ampliándola, ¿no? Acá va a seguir ampliando la idea de lo que les espera a los discípulos, ¿no? Versículos 18, del 15-18 hasta el versículo 4 del capítulo 16. ¿Sí? Lo que pasa es que el capítulo 15 es un capítulo bien cortito. Y si es posible, vamos a cerrar el 16 el día de hoy, ¿sí? Dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo me haría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que han enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había dicho, ¿no? El pasaje anterior cerró un poco con la idea de que ellos ya no eran sus siervos, ¿no? O sea, Jesús no los consideraba sus discípulos, sus siervos, sino sus amigos. Porque ya Jesús les había revelado todo lo que él sabía y todo lo que, o sea, lo que sabía acorde a lo que el Padre quería que se les revele a ellos. Y también sabían ellos, porque Jesús les dijo, ya saben dónde me voy a ir, ¿no? Y qué va a pasar después, cuando yo me vaya, ¿no? Ya todo eso sabían los apóstoles, ¿no? Acá les está poniendo un poco, diciendo, y esto es lo que va a pasar con ustedes. ¿Y qué va a pasar? Puesto que Satanás es el que domina el sistema de maldad, o sea, mundano, ¿no? Cuando nosotros hablamos en la Biblia, leemos el mundo, tiene dos acepciones el mundo, ¿no? El mundo como sistema, o sea, la planeta Tierra, ¿no? La Tierra, y el mundo como el sistema de maldad, ¿no? ¿No? Sistema de maldad mundano, que es las personas que están en rebelión contra Dios, los entes que están en contra de Dios. El resultado es que el mundo no solo aborrece a Jesús, sino también va a aborrecer a los que lo siguen. Lo vemos en la Biblia en ese momento siglo I y lo vemos hoy siglo XXI. El aborrecimiento a Jesús significa también aborrecimiento al Padre. Todo Juan habla de esto. Jesús, el Hijo, es igual al Padre. Jesús hace lo que hace el Padre. Jesús es la imagen del Padre. Por ende, si el pueblo judío aborreció a Jesús, también aborrece al Padre quien lo envió. Esto es lo que quiere decir Jesús con esto. Entonces, los discípulos podían esperar que a ellos los trataran al igual como lo trataron a Jesús, que los iban a aborrecer, porque ellos iban a hablar de Jesús, iban a hablar de su evangelio, de su mensaje, y los iban a aborrecer porque ellos no conocían a Dios. Pero sin embargo, hay otro grupo de gente que escuchó con fe las palabras de Jesús. Por lo tanto, este grupo, habrá también gente que prestaría atención a las palabras de ellos. O sea que no todo es malo dentro de todo. Hay un pasaje, y vamos a leerlo de nuevo, versículo 22, que se puede prestar para una mala interpretación. Y lo leemos de nuevo, versículo 22 del capítulo 15. Si yo no hubiera venido, dice, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, ¿no? Y nosotros lo leemos así, da a entender de que si Jesús no venía, no hubiera pecado. ¿Usted cree en eso? No, ¿verdad? Porque no se trata de que no tendrían pecado. Lo que quiso dar Jesús a entender, uno lee todo el contexto, es que la venida de Jesús incitó en los judíos, en ellos, en el mundo como la gente malvada, entendámoslo así, más violencia. Acordamos que Jesús lo querían matar.
hizo que la gente rechazara más a Dios, que se rebelase contra Él y su verdad, ¿no? Jesús habla en todo caso del rechazo, rechazo decidido y deliberado del pueblo judío del mundo, ¿no? De muchas personas del pueblo judío, ¿no? Esa elección deliberada y fatal, ¿no? Porque si uno rechaza conscientemente a Jesús, si uno rechaza conscientemente a Dios, es fatal desde el punto de vista espiritual. Podemos decir con toda certeza que ellos son muertos en vida, ¿no? Jesús había hecho muchos milagros y había hablado muchísimas veces al pueblo, como para que no hubiera dudas, como para que Jesús probaba una y otra vez. Y lo hemos leído, hermanos, hasta lo que vamos leyendo de Juan. Él era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero sin embargo, ellos fueron agresivos hacia su amor, y en cambio amaron más el pecado y rechazaron al Salvador. Yo les voy a dejar ahí como tarea, cuando estén un poco más de tiempo, que lean los siguientes pasajes de Hebreos. Hebreos 4, 2 al 5, Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, y Hebreos capítulo 10, del 29 al 31, que un poco amplían esta idea. Jesús dice algo más en este pasaje. Dice que me aborrecieron sin motivo. Aquí Jesús está citando dos salmos, ¿sí? Al menos dos pasajes de salmos que hablan algo muy parecido a lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Este es el Salmo 35, 19, y el Salmo 69, 4, ¿sí? Que son salmos de David. Entonces, ¿cuál es la lógica aquí? Aquí David dice que la lógica de David es que si David, ¿no? ¿Por qué creen que Jesús cita a David? O sea, si David, siendo un hombre simple, llegó a ser aborrecido de una manera tan terrible e implacable por los enemigos de Dios, ¿no? Si David, siendo hombre, lo rechazaron de tal forma, ¿cuánto más aborrecían los malos del mundo al Hijo perfecto y divino de David? ¿Quién es el rey prometido, ¿no? El Mesías que confrontaría el pecado y reinaría y reina para siempre sobre su reino de justicia, ¿no? Hay una razón por la que Jesús cita estos salmos, porque así como David fue aborrecido, ¿no? Aunque en el caso de Jesús fue con mucho y sumo mayor medida, ¿no? Al decir Jesús, otra vez, dice, acá de nuevo menciona el tema del Espíritu Santo, dice, Jesús dice, cuando venga el Consolador. Otra vez Jesús hace hincapié que promete enviar el Espíritu Santo. Pero esta vez, como está hablando a sus discípulos, hace el hincapié en que esta ayuda del Espíritu Santo es para testificar de Cristo y proclamar el Evangelio. Les daría las fuerzas a los discípulos para poder proclamar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, ¿no? Que pudieran ser posible. ¿Qué más dice Jesús en este pasaje? Acá hay un pasaje que podría decir que va a tocar directamente a Pablo, ¿sí? ¿Qué dice Jesús? Jesús dijo, acá en este pasaje, que pensarán que están haciendo un servicio a Dios cuando estén haciendo algo en contra de los discípulos, ¿no? Y es que hay que recordar, hermanos, que antes de su conversión, cuando Pablo era Saulo, él era el perseguidor de la iglesia, ¿no? Ejecutor de la iglesia, él mandaba a matar a los que estaban a favor de Cristo, los que formaban parte de esa iglesia de Cristo incipiente, ¿no?
Y vamos a leer, por ejemplo, en Hechos, eso para corroborar lo que estamos hablando, ¿no? O sea, Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo y era asesino de cristianos, ¿no? Nunca perdamos ese dato de nuestra cabeza, ¿no? Hechos 22, 4 y 5 dice, por ejemplo, Pablo dice, pues perseguía a muerte a los de este camino, o sea, los que seguían a Jesús, ¿no? Yo aprendía, o sea, los arrestaba y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos, ¿no? Esto dice Pablo en relación a su vida anterior, ¿no? Hay otro pasaje que también dice, Hechos 26, versículos 9 al 11. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto mismo hice en Jerusalén, con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a probar su muerte. En las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras, ¿no? Entonces, ¿que Pablo era malo? Sí. Pablo estuvo cuando mataron a Esteban, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, estuvo ahí presente, dando su aprobación, ¿no? Mientras lo asesinaban, él decía, bueno, bien hecho, por cristiano, ¿no? Obviamente, Pablo se convierte, ¿no? Y Pablo sufre en carne propia, o sea, ya pasa de ser de perseguidor, se convierte en fugitivo perseguido por el odio del mundo, ¿sí? Entonces ahí cambian los roles, ¿no? Y se cumple en todo caso lo que dice Jesús sobre lo que le va a pasar a los apóstoles, ¿no? Porque el mundo ama el pecado y aborrece a Jesús y su mensaje, ¿no? Y todos los que van con el mensaje de Jesús y el Evangelio son perseguidos y aborrecidos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Cómo vamos de Sí, tiempo? Sí, Julio, sí, te escucho. quisiéramos una explicación explícita. Ujú. ¿A qué se refiere llevar frutos? ¿Llevar la palabra? ¿Llevar gozo, paz, esperanza? Llevar frutos es lo que tú mismo dices, ¿no? Gozo, paz, esperanza. Es bastante amplio el mundo. A ver, eh, por ejemplo, Jesús en otro evangelio menciona la parábola esta de los talentos, ¿no? Las monedas. Hay uno que lo entierra por miedo a perder el dinero y otro que lo invierte y genera más dinero, ¿no? Eh, Tú, con tu salvación, con lo que has recibido de gracia, ¿qué has hecho con tu salvación? ¿Has cambiado tu vida? ¿Has predicado la palabra? ¿Has hecho que más personas crean en Dios? ¿No? No tanto porque les lees la Biblia, sino porque ven en ti una persona eh, acorde un corazón acorde a lo de Dios. Y creo que esto nos va a tocar a todos, ¿no? Eh, o simplemente dijiste, bueno, soy salvo me quedo con eso, no produzco nada, no cambio mi vida. Sigo siendo, como tú me habías dicho, ¿no? Sigo siendo carnal, sigo buscando cosas del mundo. ¿En qué estoy? ¿En qué lado en qué lado de
¿En qué lado de la balanza estoy, ¿no? ¿En el bueno o en el malo? Entonces, decir, limitarlo a una sola cosa, o sea, a un solo versículo, creo que no es lo correcto. Yo creo que debemos agarrar todo el Evangelio y decir, ¿qué es lo que quiere Dios para mí? Quiere que produzca gozos de los frutos, que produzca frutos de los frutos del Espíritu, como hemos leído. Quiere que predique la palabra. Quiere que transforme mi vida. Creo que todo eso es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Que podamos, que pueda haber la gente, en ti, en mí, en todos nosotros, en personas en las que la gente diga, bueno, esto es lo que son ejemplos de personas a seguir, ¿no? Así como los apóstoles, ¿no? Nos verán como locos, habrá gente que diga que somos anticuados para esta época, ¿no? Nos pondrán adjetivos negativos, calificativos negativos, ¿no? Nosotros ya estamos acostumbrados a que nos digan, ¿no? Retrógradas, ¿no? Homofóbicos y demás adjetivos, ¿no? Obviamente el cristiano debe ser respetuoso con todos, pero a veces es mejor ser tildado de ciertas cosas malas para el mundo que por temor a ser tildado de algo no hacer absolutamente nada o quedarse callado o vivir avergonzado. O sea, el mundo actual nos hace que muchos cristianos vivan avergonzados de su fe. Por el qué dirán. Espero que nunca nos pase eso, de que vivamos avergonzados de nuestra fe. Porque vivimos en un mundo donde está totalmente bien aceptado el pecado, la muerte y la corrupción, ¿no? O sea, porque si la sociedad acepta el pecado, la muerte y la corrupción como su premisa, nosotros tenemos nuestra propia premisa de vivir de acuerdo a Dios, porque tenemos las promesas de Dios. Así que yo les diría, ¿no? ¿Qué es los frutos que dan? Tenemos que hacerlo. Dar frutos es vivir plenamente acorde al Evangelio. Eso sería creo que la respuesta más corta que podría darles de qué es vivir, qué son dando frutos, acorde a lo que De quiere Jesús acuerdo. en este pasaje, ¿no? Sí, Fernando. También la palabra dice pues que los frutos del Espíritu Santo son paz, amor, Ujú, benignidad, paciencia. A todo eso se refiere, pues. ujú. Así es. Claro, pero como digo, si uno quiere ser más amplio, Ah, entonces es como decir obedecer, ¿no? Simplemente obedecer y claro, todo, es para responder la pregunta del hermano, ¿no? Ujú. Ahí viene el tema, ¿sí? Entonces, es bastante duro. O sea, siempre me pongo a pensar, eh, qué poco se predica o qué poco se lee, eh, por temor a encontrarnos mensajes así que a veces nos da en la cara. eh, pasajes de la Biblia como el que hemos leído en el capítulo 15. ¿No? Yo les decía al principio de la clase, ¿no? Qué poco se habla de arrepentimiento y qué mucho a veces se habla de amor sin profundizar lo que realmente Jesús quiere de nosotros, ¿no? O que Dios quiere de nosotros, que es lo mismo, ¿no? Entonces, Dios quiere de nosotros algo y no lo quiere a medias. Quiere de nosotros compromiso total, perseverancia hasta el fin, ¿no? Entonces hay que ponernos un poco las pilas y me incluyo, ¿no? Para llegar a ese punto, ¿no? Poder llegar al fin de nuestra vida y decir, ¿no? Como Pablo, ¿no? Y corrí la carrera, ¿no? Perseveré y me gané la corona, ¿no?
Ahí vamos, ahí vamos. Sí, Edmundo. Si no llevamos frutos, entonces jamás de los jamases podríamos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Podemos decirlo, pero ¿con qué sustento? Es como cuando decían, ¿no? Yo prediqué tu palabra, ¿no? Y Jesús va a decir, pero tú puedes haber predicado mi palabra, tú puedes haber dicho muchas cosas, pero como tú no hiciste lo que debiste hacer, yo no te conozco, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor será salvo, dice la Escritura. Así que no es mucho lo que nosotros digamos, sino de lo que nosotros hagamos. Por ahí va la cosa. ¿Sí? Por ahí va la cosa. No se trata de lo que nosotros digamos, sino de lo que nosotros eh, hagamos con nuestra vida, ¿no? Nuestros actos, nuestras obras. Y hablando de obras, entonces, vamos a leer versículos 5 al 15 del capítulo 16. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? No sé qué hora es. Vamos a... Espero que avanzamos con esto y vamos a ver si avanzamos un poquito más. Leamos versículos 5 al 15, ¿correcto? Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque cuando no creen en mí, de justicia, porque por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ante todas estas revelaciones que hemos leído anteriormente, ¿no? De que lo van a perseguir, lo van a querer matar, y sobre todo que lo van a querer matar pensando que están haciendo un bien al mundo, y no es así. Los discípulos entraron como en shock, se quedaron en shock, ¿no? Si ustedes se acuerdan de pasajes anteriores que hemos leído, los discípulos siempre preguntaban cosas, ¿no? ¿Por qué preguntaban? Porque no entendían lo que estaba hablando Jesús, ¿no? Pero ahora, debido a la pena y a la confusión que sentían en ese momento, ya no le preguntaban nada a Jesús, ¿no? Se despreocuparon por el lugar hacia donde iba, ya que estaban totalmente afligidos por lo que habría de venir. Una vez más, Jesús les promete enviarles el Espíritu Santo para consolarlos, ¿no? Ya venimos 2 capítulos leyendo sobre eso, sobre el Espíritu Santo, repitiendo Jesús, me voy, les conviene que me vaya, porque con mi partida va a venir el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuándo vendría el Espíritu Santo? Específicamente. El Espíritu Santo vendría el día que conocemos nosotros en Hechos 2, del capítulo 1 al 3, en el día de Pentecostés, ¿no? La fiesta de Pentecostés, ¿no? 40 días después. Y convencerá al mundo del pecado, ¿no? Convencer al mundo del pecado tiene 2 significados, hermanos. Quiero que entiendan que tiene 2 significados. Uno,
que se podría interpretar como el acto judicial de convicción con miras a una sentencia, ¿no? ¿No? Yo lo quiero convencer de que esta persona es pecador y tiene un castigo. O la acción de convencer, no para condenar, sino para transformar la vida. Este es el significado que queremos que nos quedemos al final. Jesús, la obra del Espíritu Santo te convence que tú eres pecador, pero no te convence a ti que eres pecador para castigarte. Te convence que eres pecador o te da a entender que tú estás haciendo un acto que no debes hacer para que cambies tu vida. Y ahí viene la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? El propósito del Espíritu Santo, hermanos, no es condenar, sino de convencernos a nosotros que necesitamos un Salvador, que necesitamos cambiar nuestra conducta. ¿Sí? Jesús también hace hincapié en un pecado en particular en este pasaje, y es el no creer en Él como Mesías y como Hijo de Dios. Este pecado es el que por último sale el hombre que no cree en Jesús, que rechaza a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, habiendo conocido las Escrituras. Y reitero este último, lo que acabo de decir, habiendo conocido las Escrituras. Porque para poder tú rechazar algo tienes que haberlo conocido. No simplemente, no es que no aplica si es que por A o B no llegaste a conocer las Escrituras, ¿sí? Si llegaste a conocer la palabra de Dios y tú deliberadamente rechazas a Jesús, este pecado en específico es el que condena a la persona al infierno. Hay que entender, hermanos, que todos los hombres, toda la humanidad está en pecado. Toda la humanidad, todos nosotros, tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual debemos dominar. Y la condenación al infierno solamente es resultado de haberse rehusado deliberadamente y conscientemente a creer en el Señor Jesucristo como Salvador. En otras palabras, hermano, lo que estoy diciendo, el problema no es nuestra naturaleza pecaminosa. El problema no es que por A o B y nuestro andar de cristianos pequemos. Todos hemos sentido, no sé, pues, enojo, ira, y son pecados, ¿no? Pero el de decir, ¿no? Rechazar, Jesús no me sirve, es un sinsentido seguir a Jesucristo. Eso es un pecado que realmente condena a la persona, ¿no? Otro objetivo del Espíritu Santo, hermanos, y el objetivo del Espíritu Santo con esto, ¿no? Con lo que le acabo de decir, es quebrantar cualquier pretensión de justicia propia. Nosotros, como les decía hace un rato, no hay nada que nosotros hayamos podido hacer como humanos para ganarnos la salvación. Entonces el Espíritu Santo saca a la luz todas esas tinieblas, todas esas dudas que hay en nuestro corazón. Si ustedes se acuerdan, hermanos, cuántas veces Jesús puso en evidencia lo vacía y lo superficial que eran las leyes judaicas, ¿no? Le devolvía, ¿no? Sanaba a una persona
pero los judíos lo condenaban de hereje porque lo sanó un día de reposo, ¿no? Un día sábado. O sea, ponen tan ciegos, tan inútiles, tan pocos carentes de juicio eran los líderes judíos que preferían que no hicieran nada los días sábados, el día del reposo, a que se pudiera hacer un bien a una persona, ¿no? Una persona que sufría. Por eso que Jesús dice muchas veces, da a entender muchas veces, eh, lo superficial y vacía que es la ley judía, ¿no? Evidentemente Jesús, después de que él regresa al Padre, el Espíritu Santo continúa, ¿no? Esa obra que venía diciendo Jesús, ¿no? De poner en evidencia, de convencer a los hombres de cuál es la verdadera verdad, cuál es la verdadera luz, ¿no? O sea, de revelar todo lo que es el carácter de Jesús, ¿no? O sea, el mensaje, todo el mensaje de Jesús nos haría el Espíritu Santo, ¿no? O nos hace el Espíritu Santo convencernos del mensaje de Jesús, ¿no? Este pasaje, hermanos, también habla del juicio que emite el mundo bajo el control de Satanás, ¿no? Él es el príncipe de este mundo, ¿no? Y obviamente cuando habla del príncipe de este mundo, habla de Satanás, ¿no? ¿Cómo son los juicios del mundo bajo el control de Satanás? Son ciegos, defectuosos, malos, como obviamente evidenciamos nosotros en el veredicto que se dio contra Cristo, ¿no? Hay que darnos cuenta, hermanos, que el mundo es incapaz de emitir juicios justos, pero el Espíritu de Cristo sí puede emitir juicios justos. Todas las sentencias que Satanás emite son mentira, de manera que el Espíritu convence, o sea, sigamos entendiendo esto, cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo convence a los hombres de sus falsos juicios respecto a Cristo. A veces Satanás actúa como un Dios, y un Dios con D minúscula siempre, un Dios que pervierte el juicio y aparta a los hombres para que no crean en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Fue vencido en la cruz, Satanás, ¿no? Y como le decía también en la clase anterior, ¿no? La muerte de Cristo pareciera que fue la mayor victoria de Satanás, ¿no? Pero en realidad, la muerte de Cristo en la cruz y posterior resurrección fue su más grande destrucción de Satanás. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Hebreos 2, 14 y 15, se han dado cuenta que hemos usado bastante el libro de Hebreos el día de hoy. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron en su rostro parecía el de un ángel, ¿no? Es decir, la llegada de Jesús, el mensaje de Jesús, el evangelio cambiaría por completo la forma de emitir juicio, de pensar que había durante el judaísmo de ese tiempo, ¿no? Lo que promulgaban, lo que perseguían los líderes del Sanedrín. Todo lo que ellos tenían por conseguir, todo eso se derrumbaría porque estaba sustentado en juicios, en mundanidad. Estaban sustentados en mentiras, ¿no? Estaban sustentados o estaban ellos bajo el control de Satanás, ¿no? Cuando dice Jesús que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad,
se refiere en particular a revelación sobrenatural de toda la verdad mediante la cual Dios se reveló en Cristo. Y este, hermanos, es el tema de los escritos inspirados del Nuevo Testamento, ¿sí? No perdamos de vista esto, en particular está diciéndole, hablándole a sus discípulos, ¿sí? El Espíritu Santo glorificará a Cristo, ya que toda la verdad revelada por Dios en el Nuevo Testamento se centra en Cristo. Eso lo hemos leído en el archiconocido pasaje de Hebreos, otra vez Hebreos. Perdón, el pasaje anterior quiere que leí Hechos, ¿no? ¿Por qué no me dicen, hermanos? Tanta maldad. Hebreos 2, 14, 15, el pasaje anterior que debí de haber leído. Así como los hijos eran de carne y hueso, también era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera el que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera liberara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. ¿Sí? Eso es lo que debimos de haber leído anteriormente. Y ahora vemos Hebreos 1, versículos 1 y 2, que dice: Dios, de que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. ¿No? O sea, todo la gloria es para de Cristo, ¿no? Las escrituras hablan de Cristo, gloria, o sea, todo el Evangelio hace para la gloria a Cristo, ¿no? El Espíritu Santo daría la inspiración para que se glorificara a Cristo. No solamente eso, hermanos. Cristo es el tema principal, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso no lo esperamos de... El Antiguo Testamento habla de Cristo. Y en el Nuevo Testamento se nos explica todo lo que en el Antiguo es lo que en el Antiguo nos es revelado. Por ejemplo, leemos 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Dice: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. ¿No? Acá lo que dice Pedro en su carta es que los profetas del Antiguo Testamento investigaron y estudiaron sobre esta salvación, sobre la salvación que se habla en el Nuevo Testamento. ¿No? Ellos querían saber de Cristo. Y por eso hablaban de Cristo sin saber precisamente de que estaban hablando de Jesús, ¿no? Pero querían saber cuándo es que iba a llegar y cuál iba a ser la gloria venidera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender de que todas las escrituras, hermanos, nos hablan de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? A ver, hermanos, ya estamos más de una horita de clase. ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos ahí? Nos estamos quedando en el versículo 15, ¿correcto? Del capítulo 16. Ya. ¿Sí? ¿Un comentario, algo que quieran participar antes de dar por terminada la clase? Aquí lo que hemos visto, hermanos, ya va 3 capítulos, 14, 15 y 16 de Juan, que va a dar vueltas, está dando vueltas, porque a Jesús le interesa que los discípulos entiendan cuál va a ser el rol de ellos
cuando Jesús se vaya. Y que ellos van a tener, y que nosotros vamos a tener también la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, por eso que va a ser bastante hincapié en el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su manera de actuar? De manera específica en los apóstoles y de manera general en el cristiano, ¿no? Entonces ahí siempre va a estar dando vueltas. Yo sé que hablar del Espíritu Santo, para nosotros, sobre todo como Iglesia de Cristo, no lo hablamos mucho, ¿no? No encuentro mucha literatura ni mucho comentario sobre el Espíritu Santo proveniente de hermanos de la Iglesia de Cristo. Sí hay, pero no como por ejemplo hay de otros temas, ¿no? Así que leamos bien, con paciencia. Por eso es que no quiero avanzar mucho. Si ustedes tienen dudas, las podemos ir resolviendo a lo largo de estas semanas. Ya estamos, como se dice, en la recta final del libro de Juan. Ya Jesús está a horas de lo que vendría a ser su crucifixión. Y en esas horas se dan bastantes mensajes densos, ¿no? Así que, como siempre, sometamos en oración siempre cuando leamos la Biblia. Oren por todas las personas que trabajan en la obra del Señor, por todos los hermanos de la fe, tanto aquí en Perú como en Lima, en Perú, como en todo el mundo. Son tiempos difíciles, hermanos. No es necesario que haga mayor ¿cómo se dice? Hincapié en ellos, nosotros lo sabemos. Porque usamos ¿cómo se dice? Los medios de comunicación, las redes sociales y nos damos cuenta cómo viene la mano para el cristiano, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Así que perseveremos sobre todo. Ya sabemos que Jesús nos dice que la única forma de alcanzar la salvación es perseverar en su palabra, ¿sí? Dando frutos, dando frutos. Así que si no hay mayor comentario, no sé si le puedo pedir al hermano del mundo que pueda orar para terminar la clase. Hermano del mundo. Vamos no, el hermano del mundo no está. Creo que tenía problemas de conexión. Esto hasta hace poco, yo lo vi. No, parece que ha tenido problemas con su conexión. Ah, A ver, hermano Cooper Fino, creo que está. Cooper, ¿puedes orar o estás ahí o no estás ahí? No sé. Como a veces no pone la camarita, como las clases desde aprendo en casa, ¿no? Ponen ahí, no ponen la cámara, obligan a poner la cámara a ver si están o no. Ah, Invadiendo la privacidad. mi trabajo es así. ¿No? Tienes que poner la cámara porque si no, puede que nos esté, No, a veces dicen, bueno, ahora que estamos reunidos vamos a dejar en cualquier momento dicen, vamos a dejar una evidencia. A ver un momentito, hace una captura de pantalla. Y ahí tienes que salir en la foto, sí o sí, y si no, chao. A ver, vamos a...